Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Uno de los sectores que más reclamos presenta, y es en doble vía, por parte de ellos como empresarios y de parte del usuario por el servicio que reclaman efectivo, es el transporte. Vamos a abordar este tema hoy en Al Banquillo con quienes prestan el servicio, el compromiso que se asume en esta nueva administración de cara a mejorar un servicio que es urgente que como tal el Estado esté vigilando de él y les apoye, porque hay muchos factores que a lo largo de los años, y no es de la administración pasada que hace unos días se fue, es de hace muchos años, no le generan la confianza para sostener una inversión. Hablamos del transporte público y aquí están quienes han estado por años en este sector, rostros conocidos, don Jorge Lanza y don Wilmer Calix, que ya tienen muchos años en esto y tienen propiedad para abordar el tema, porque al igual que muchos otros gremios siempre aparecen nuevos que nacen un 27 de enero que recién pasó y terminan 4 años después. ¿Cómo esperan la relación, muy buenas a ambos, con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que es con quien ustedes tienen los acercamientos previos, y si al final no hay un acuerdo, pues entonces se toca una esfera superior? Don Jorge, qué bueno que esté con nosotros. ¿Cómo han visto este arranque de la administración Afura? Feliz tarde, gracias Rosendo y a mi compañero Wilmer y a la población que nos ve. Creemos de que es un tema bastante neurálgico el que vamos a topar en esta tarde, pero es muy importante porque tenemos muchas cosas que reclamarle al gobierno que va entrando por lo que quedó pendiente del que se fue. Y estas cosas, pues, queramos o no, tenemos que dárselas de entrada al gobierno que está recibiendo, porque son cosas atrasadas que quedaron en muchos aspectos, tanto como lo es la mora administrativa, que es muy grande y la traemos arrastrada ya de prácticamente 15 años para acá. Igualmente el problema que quedó de parte nuestra muy avanzado, que es la tecnología, y estamos en eso, que el gobierno tiene que ser el garante para poder brindar o dar ese paso que es necesario para la población que aborda las unidades, que en su mayoría es la parte más desposeída de la nación. Así es de que necesitamos tener con las autoridades lo más pronto posible una reunión y asimismo pues desempacar todo lo que tenemos listo para que ellos realicen. Y como decía usted, Rosendo, de que de repente el 27 de enero muchos se convierten en transportistas y dentro de 4 años lo siguen siendo o desaparecen, ¿verdad? Esta cuestión ha sucedido con lo que hemos tenido hoy en día, con la piñata, pues, de números, que yo quiero que en esta parte mi compañero Wilmer Calix pueda extenderse también en esta área, ¿verdad? Bueno, ¿cómo esperan que se subsanen estos hechos que han denunciado recientemente? Al denunciar que se hizo piñata, que se repartieron permisos, seguramente por favores políticos, o qué es lo que ustedes están planteando a la nueva autoridad, Wilmer. Muy buena. Buenas, licenciado Rosendo, gracias por invitarnos. Yo creo que usted hizo la primera pregunta. Vamos a contestarle y después la del tema de la piñata. Este gobierno entrante tiene un gran compromiso que debe cumplir con el pueblo capitalino y con el pueblo hondureño. Número uno, no se puede desconocer que el Trans 450 es una idea de los gobiernos nacionalistas. En el gobierno del alcalde Ricardo Álvarez Inicia
2 periodos del alcalde, ahora presidente, Narria Fura, él sigue con la obra y ellos yo creo que tienen ese compromiso de ejecutar la parte de ya hizo la inversión del área de concreto, ahora toca ejecutar el tema de echarlo a andar. Esa inversión se debe de utilizar. Creo que Honduras no puede seguir con estos sistemas de transporte que ha conocido usted y muchos hondureños en los últimos 40 años. Nosotros como sector transporte hemos puesto en la mesa de solicitudes un tema de modernidad del transporte público de inicio en las 2 grandes ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, porque son las ciudades que tienen más población y hay más movimiento vehicular y así descongestionar esas ciudades. Tema tecnológico, tema de nuevas unidades de transporte. Hemos pedido que sea un proyecto sostenible para nosotros y que sea sostenible para el usuario y que sea sostenible para el gobierno. ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Este proyecto se puede ejecutar en el año 2026. ¿Qué se necesita? Que se consigan los financiamientos a una tasa de interés baja. Temas tecnológicos, hemos andado, como usted en muchos programas lo ha dicho, ya tienen más de 20, 30 años de estar con ese botón de pánico y las cámaras de seguridad. Tenemos nosotros ya empresas que pueden ejecutar ese servicio, no nacionales, son internacionales, empresas que están operando en el mundo, están operando en México, en Bogotá, en Brasil, empresas que no vienen a inventar, ellos ya saben lo que vienen a hacer. Lógico, todo esto tiene un costo que va a venir a impactar en la tarifa, ¿no? ¿Y quién les ha puesto las trancas o les ha puesto esa pared para que no se dé ese paso por parte del sector transporte? Porque todos los que nos están viendo ahora saben que de hace muchos años viene la videovigilancia, el pago con tarjeta, es repetir. Y se fueron 4 años de Xiomara Castro y nada. Ahora, usted me dice en el 2026. Bueno, queremos ser claros y decirlo. El gobierno de Xiomara Castro fracasa en los temas de transporte porque dejan a un comisionado, Rafael Barahona, con un desconocimiento total en temas de transporte. No ayudó en cosas tan sencillas que eran temas legales de renovaciones, de concesiones. La mora administrativa creció. No tuvieron nunca una visión clara hasta dónde querían llevar el transporte. Hoy nosotros esperamos que este gobierno tiene una visión diferente y con conocimiento y con personas que tengan el conocimiento. ¿Dónde está la traba? Y para que el pueblo hondureño nos entienda. Le voy a dar un claro ejemplo. Usted ve un servicio de transporte en la Universidad Autónoma y dice usted, ¿es eficiente? ¿Es seguro? ¿Y no cuesta nada? Sí. No cuesta nada para que se sube. ¿Es eficiente? Sí, solo pagan por pasajeros sentados. No los asaltan, andan 2 militares. ¿Quién está poniendo todo en ese proyecto? Es el Estado. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros quieren que hagamos la inversión, pero no quieren que recuperemos la inversión. ¿Quién invierte en un negocio para no recuperar ni siquiera la inversión? Creo que este gobierno tiene una visión diferente. Nosotros le presentaremos los proyectos con números. ¿Quieren este nuevo servicio de transporte en el país? Esto es lo que cuesta. ¿Cómo vamos a hacer? Lo hacen en países desarrollados como Estados Unidos. ¿Y cuánto cuesta si proyectamos en base a la inflación que ya se ha registrado? Porque de estudios estamos llenos, Wilmer. Bueno, y ya ustedes sí tenían una idea del valor. No, ya tenemos números. ¿Cuánto cuesta? Ya tenemos propuestas. Le puedo decir, una unidad de transporte de la que nosotros estamos proponiendo anda entre $130,000 a $150,000. Una unidad. El sistema... Con todos los servicios. No, es que una cosa es la unidad. Yo les quiero explicar para que vayamos entendiendo. Una cosa es el bus, el que vende el bus. Aquí en Honduras, para que la gente sepa, no hay ninguna empresa que distribuya buses de los que nosotros necesitamos. Se tienen que hacer un pedido al extranjero. Estos que estamos observando ahí sí reúnen los requisitos o sistemas. ¿O hay que ir por unos mucho más modernos? Porque esto con frecuencia cambia. No, esto está cambiando, esto es variante. Cada empresa tiene su tecnología. Los chinos tienen su tecnología, los brasileños, los mexicanos tienen tecnología, porque son países, en Colombia hay empresas. ¿Y cuál es la ideal, la que se adapta al mercado hondureño? Mire, al final depende de la percepción, pero usted me hizo una pregunta, números. Hubo una empresa que vino a hacer una presentación el día de ayer aquí en la capital, por medio de la alcaldía municipal. Ellos presentan una propuesta tecnológica que lleve cámaras de seguridad, el pago electrónico y la distribución
y cuesta entre 12 y 15% del valor de la tarifa que está hoy. ¿Qué significa? Que anda en promedio como a un 85% del valor de la tarifa por usuario que se tiene que pagar. ¿Dónde está el meollo? Usted sabe que los gobiernos quieren que, bueno, le van a cobrar más a los transportistas, pero de la misma tarifa saquemos todo. Ahora le hago las preguntas, ¿de dónde vamos a pagar la letra de los buses? Entonces, son las cosas que hay que aprender a definir. Hoy el proyecto de modernidad del transporte de Honduras es la solución a la movilidad y descongestionar la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Por qué se los digo? Usted puede ir a otros países. Hacen que el transporte sea efectivo, sea seguro, sea rápido, para que usted, el ciudadano, no viaje en su vehículo, para bajar los índices de contaminación y para hacer que la economía de los más pobres tenga menos gastos. ¿Por qué? Una persona que gana el salario mínimo y tiene una motocicleta, tiene que comprar llantas, tiene que echarle combustible. Le es más barato viajar en una unidad de transporte. ¿Por qué hoy no viajan en las unidades de transporte? Y eso no hay que decirlo, y aquí yo siempre le digo públicamente, porque el servicio es malo y es inseguro. Pero hay que ver qué hay detrás, por qué el servicio es malo, por qué es inseguro, a quién le toca la seguridad. Y hay cosas que la gente debe entender. Hay una tasa de seguridad, todo el mundo nos dice a nosotros, y hasta muchos periodistas, y lo entendemos. Ustedes no invierten en guardias de seguridad, ustedes no invierten en esto, no invierten. Nosotros pagamos, desde que se creó la tasa de seguridad, el sector transporte ha pagado 600 millones. Han recaudado los últimos gobiernos 36.900 millones. Solo el gobierno que salió recaudó 16.600 millones. Exclusivamente para qué dimos ese dinero. Para una tasa de seguridad. Entonces se le da los recursos a los entes encargados de la seguridad, pero la seguridad no llega, y eso hay que decirlo. La seguridad no es responsabilidad del sector transporte. Nosotros tenemos que mejorar el trato del usuario, sí. Queremos mejorar el tema de servicios, sí. Vamos a darle una herramienta a la Policía Nacional, que son las cámaras. Y si ellos quieren que vayamos más allá, con un tema tecnológico que pueda hacer con reconocimiento facial, para que a ellos les sirva una base de datos, para la Policía Nacional también lo podemos hacer, pero todo eso tiene un costo. Hoy yo creo que hay que apuntar no lo que va a costar, sino el beneficio que hay que llegar. Y ahí le termino de contestar la pregunta. El gobierno anterior estaban más pensando en política, en quedarse los 4 años, no en un tema de cómo cambiar la ciudad. Políticamente, cuando usted impacta con un incremento del transporte público, usted pierde votos. Pero hay que ver quién es el valiente que toma la decisión de cambiar el transporte público y que salve vidas. No hay que pensar en política, hay que salvar vidas. ¿Y sabe por qué le digo que hay que salvar vidas? Porque nosotros tenemos datos. En los últimos 20 años, 3.600 entre conductores, choferes y usuarios han perdido la vida en manos de la criminalidad en el transporte público. Y este tipo de sistemas y un apoyo efectivo de la autoridad garantiza, Jorge, ¿lo han medido ustedes una reducción de esa criminalidad? Porque bueno, Wilmer plantea muertes, es pérdida de vida, pero paralelo a esa incidencia nefasta y negativa está el asalto. Están las pillerías que se cometen en el transporte, porque incluso se han registrado violaciones, nosotros tenemos maltratos a pasajeros, que todo eso es incidencia negativa, Jorge. Así es, tenemos cuantificado los problemas que surgen dentro de la unidad con este sistema que tenemos actualmente. Y tenemos prácticamente asegurado lo que dejaría de suceder si nosotros implementamos el sistema prepago. El sistema prepago te viene a quitar alrededor de 4 a 5 incidentes que ocurren diariamente. Uno de ellos es el pago o el impuesto de guerra. El segundo es la brocha que le llaman, o el ayudante, que en muchos casos no anda uno, sino que andan 2, y de repente el usuario no sabe quién es el que le va a cobrar o quién es el que lo va a saltar. Entonces se elimina eso. Otra, el conductor no tiene por qué pelear rutas en las vías con otra unidad o con la misma, porque ese autobús va a ir a entregar por la noche
a un solo dueño, a una sola caja, y no se le va a exigir que lleve más que otro. Ahí se acaba el efectivo. Ahora, pero ¿por qué eso le resulta tan difícil aplicarlo ahora? No todo lo que usted me expone, pero perfectamente se puede tener el control de quién cobra en una unidad. Y lo he visto en unas unidades que no anda uno, sino que dos, que los conductores entre los mismos dueños de una empresa, porque usted tiene varios buses, Wilmer tiene varios buses y otros empresarios, pero los conductores de la misma empresa se van peleando y es sálvese quien pueden. Ahí es donde está el problema. Entonces, cuando se centraliza todo en una sola empresa y hay prácticamente un estado de recaudo de todo el transporte, va a un solo fideicomiso, y ese fideicomiso es el encargado de distribuirle a cada empresa lo que le corresponde. Entonces, esto se hace en base a registros técnicos que se aplican en la máquina cuando se está pasando la tarjeta, que es con la que se cobra. Ahora hay sistemas que ni siquiera hay que pagar tarjeta, sino que en la billetera puede andar el pasajero o en el celular, y con el celular él puede pagar. Entonces hay muchas formas que hemos visto, como tú decías, hay tanta modernidad y cambia la tecnología. Ahora está cambiando, antes era cada 7 años, ahora está cambiando cada 3 años. Entonces aquí nosotros estamos viendo que con la modernidad, habiendo voluntad gubernamental, la de nosotros como empresarios del transporte es sobrada, y hemos querido hacerlo, pero no hemos tenido la voluntad de los gobiernos. Por ejemplo, en el segundo periodo de Juan Orlando, él nos mandó a decir que no nos iba a volver a recibir y quedó todo parqueado. Este gobierno comenzó bien, pensamos que íbamos a implementar todo y se parqueó. Entonces creo yo de que aquí ha habido el impasse. Ahí estaba San Pedro Sula, que supuestamente decían que ya estaba listo, y vamos a ver, San Pedro Sula también está paralizado en muchos. Bueno, voy a ir a la pausa y tiene la palabra Wilmer Cali, que aquí ya me dijo que quiere participar sobre este punto, y tenemos pendiente la piñata de los permisos que se entregaron recientemente. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, tenía la palabra Wilmer Cali. Bueno, en el tema que le apuntó al compañero don Jorge Lanza, le quiero aclarar. En el nuevo sistema de transporte público que estamos queriendo implementar, ya cambia lo que usted dice. Ya el conductor ya no es un cobrador del bus, ya no gana un salario, ya no paga una tarifa, sino que gana un salario. Es lo que tiene que cumplir en los horarios de servicio. Ya desde ahí usted ve que el servicio cambia. ¿Por qué ya los buses no pelearán ruta? Porque el mismo sistema hace para que cumplan horarios de estaciones. El conductor, si el bus va lleno o va vacío, no le interesa, porque él tiene su salario, tiene sus derechos. A eso estamos apuntando. El tema que ha venido también sonando últimamente es el tema de las concesiones que otorgó el comisionado saliente Rafael Barahona, que nosotros esta semana vamos a presentar un escrito en la Secretaría General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que se haga la revisión. Tenemos ya recopilación de todas las concesiones que dieron. Solo en La Esperanza dieron 30 números de taxi, en Comayagua dieron 12, y así sucesivamente. Nosotros los vamos a ir a solicitar la impugnación. ¿Por qué los vamos a impugnar? No porque seamos egoístas, porque hay mucha gente que dice que los transportistas solo quieren para ellos. Las ciudades están saturadas de taxis, de buses, de mototaxis, y eso no se puede ocultar. La misma ley manda que hay que hacer un estudio socioeconómico conforme a la necesidad que existe en algunas ciudades. Me comentaban los compañeros ayer de La Esperanza, me dice, aquí tenemos más de 500 taxis y dan 30 más, ya no podemos, y los 500 ya no pueden ni trabajar porque no hay usuarios. Entonces es ilógico seguir. ¿Y cuál es el esquema ideal para saber cuántas unidades de un servicio determinado, porque hay varios, se presta, porque hay
buses de 60 pasajeros, hay buses de 30 pasajeros, hay microbuses, hay taxis. Bueno, y ahora es que están regulando hasta las mototaxis. Bueno, ¿cómo se define? Bueno, por ejemplo, usted me pone el ejemplo del occidente, de Intibucá, pero para el caso Tegucigalpa, citemos Tegucigalpa, si es que se han dado esos permisos, o sea, aquí ya no cabe un carro. Así es. Mire, la ley le daba las facultades al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que hiciera los estudios socioeconómicos. ¿Qué ha pasado en este instituto? Desde la creación no ha habido conocimiento, ha habido descuido. Se debe estar analizando la movilidad de la gente. En otros países se hacen estudios permanentes con el personal que tienen las instituciones para saber a ciertas horas cuántas personas se mueven en el transporte público en la zona sur, cuántos se ponen en la zona norte, cuántos en el centro de la capital. ¿Qué hace usted? Reorienta las concesiones. Tal vez en algún sector, como usted se movió 80, me imagino, en transporte público, el reparto Carrizal, un ejemplo. No, yo usé por años, bueno, Jorge lo conoce, yo usé ruta Kennedy Universidad, por años. Bueno, esa es una ruta. Ahí caminaba con nosotros. Esta es una ruta, pero ¿se acuerda que había una ruta reparto centro? No se han actualizado. Es que, mire, ese es el problema cuando hay personas que tienen desconocimiento. No se actualizan los estudios de movilidad. ¿Qué es lo que le da los estudios de movilidad? Donde usted necesita mover de aquí para lugares donde hay mayor afluencia y no dar más. Vamos a dar un ejemplo de los taxis aquí en la capital. Usted puede ver que los taxis ya nadie los quiere utilizar. Porque es inseguro, porque cree la gente que es mal servicio. Bueno, ahora de hecho usan el sector privado a través de una aplicación, de un aparato móvil. Usted pide un servicio que se vuelve hasta más efectivo y visto los temas de seguridad, no es que están a salvo, debemos decir, pero al menos los niveles de violencia entre el taxi común y el taxi privado es mucho menor. Bueno, pero usted dio un claro ejemplo cuál era la solución. La solución era haber hecho que los taxis con un número evolucionaran a eso. En otros países se hace un decreto especial que todas las empresas que manejan la tecnología de servicio de transporte público deben de tener un permiso del Instituto de Transporte o Dirección de Transporte. ¿Qué significa? No era la solución que entraran más carros para saturar la ciudad. Era ver cómo los taxis que hoy existen los evolucionaban a eso, a una plataforma. Entonces, mire, cuando no hay una visión, entonces por eso se atropella al sector. Y usted puede ver que el servicio de barrido de taxis está decayendo, pero usted no mira que mejora. Porque al final, cuando pudo haber mejorado con este tema del taxi VIP, no, se lo dieron a otro que no tiene ninguna, óigame lo que les voy a decir, que no tiene ninguna concesión. Usted solo necesita tener un carro, bajar una aplicación y así operan en el país. Usted va aquí cerquita, en México, y no pueden operar. Esas aplicaciones son multadas. ¿Por qué son multadas? No porque somos egoístas. ¿Ustedes sabían cuántos millones ganan esa aplicación a costilla de la gente que tiene necesidad y que se pone a trabajar en Uber? No crea que es que lo hacen de buena fe. Y esa es una forma de evasión de impuestos. Ah, bueno, pero ¿cuántos millones? Usted sabe, por una carrera, ellos le quitan entre 30 y 40 lempiras. Multiplique, si ellos hacen 10,000 carreras diarias, entre todo el sistema, ¿cuánto es? ¿Dónde quedan esos recursos? ¿Quiénes están detrás de estas empresas? Por eso en otros países se regula que tienen que tener un permiso. Y eso ustedes lo van a plantear, lo debe tener claro el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, o cómo debe funcionar. No, es que lo debe de tener claro los nuevos comisionados, porque cuando usted acepta un cargo, usted conoce el panorama de lo que tiene que ir a resolver. Y ese es uno de los puntos que deben de resolverlo para que no entren en conflicto con el sector taxi. Nosotros somos del sector transporte. No es ninguna acción egoísta ni una coartada de ustedes. No, es que tiene un Uber, para decirlo así, o un servicio VIP, aunque no ande número, aunque sea polarizado todo, que sea exclusivo para que lo usar, tiene que tener un número. Tiene que tener un número de registro en el vehículo, porque de esa manera uno sabe en qué vehículo va subido, ¿verdad? Adentro debe de portar el número de registro y eso debe de correr por el instituto. Pero aquí se ha hecho a matacaballos, a quien se le antojó y el más vivían, ¿va? Y eso es lo que está pasando ahorita. Que ahorita yo, por ejemplo, yo tengo amigos que salen de trabajar y ya se van a hacer sus roles en la noche y en la mañana antes de entrar. Que por cierto, en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula,
la efectividad es o muy temprano o muy tarde, porque si aquí hablamos de horas 7 a 8 de la mañana y de 4, en la tarde más complicado, de 4 a 7 de la noche, es un dolor de cabeza en la ciudad. Sí. ¿Hay alguna propuesta que ustedes están también dispuestos a hacer un sacrificio para reducir esas filas que son de dolor de cabeza? ¿Cómo lo van a plantear? Muy bien. Solo quiero decirte algo en este aspecto. Si el usuario se le garantiza un servicio de primera en el autobús que tenemos, no va a haber tanta moto, no va a haber tanto taxi, no va a haber tanto VIP y va a reducir el carro particular. Ahorita estamos llenos de motocicletas porque su padre quiere mandar a su hijo seguro, o en una moto, o en un VIP, o de jalón con otro compañero, pero no en un autobús. En ese momento estamos descargando una motocicleta, un vehículo particular o un VIP. Entonces, de esa manera, nosotros en los momentos de súper pico, la hora, se saca toda la flota a trabajar. Y en las horas muertas, que puede ser de 1:30 a 4:30, se parquea una parte de la flota y no anda circulando innecesariamente en las diferentes rutas. Eso va a dar un despegue total en las diferentes calles y avenidas de nuestra capital. Y lo vas a lograr ver en ese aspecto, llegando hasta ese sistema de modernidad. Ahora, hay voluntad para una aplicación y yo insisto en ello porque debe haber sacrificio de ambas partes. Por un lado el Estado teniendo los controles, pero por parte de ustedes, ¿hasta dónde? Porque sí hay que entrar con una acción concreta, porque circular en Tegucigalpa y ya en San Pedro Sula sí que es un asunto ya casi de seguridad nacional y creo que es más en la tarde, noche, sí, cuando ya vienen los retornos a hogares. Va a ser muy difícil que esto sea de la noche a la mañana, poderlo erradicar, cambiar. Yo, por ejemplo, he estado en la Ciudad de México y ahí hay 3 pisos y los 3 pisos pagan fulles y una ciudad grandísima va también. Entonces hay desplazamiento, pero siempre con colas. Entonces nosotros aquí, si logramos en este momento determinar puntos estratégicos para poder dar mayor flujo y servicio de transporte al usuario, eso va a cambiar. Aquí tenemos colonias que están con portones oxidados porque nunca los abrieron. No hay paso de vehículos. Hay calles que hasta vendieron la propiedad donde pasaba la calle, como la del Prado. Ahí vendieron para un Junker. Y así, lugares donde deben de estar abiertos. Y eso le compete a la alcaldía municipal porque es la dueña de las propiedades. Ahí en la calle del Mercado, ahí hay 3 avenidas que están totalmente cerradas de años por los vendedores que están en la calle. No es que queremos quitarlos o de repente quitarles. Pero hay que poner orden. Pero hay que poner orden. Y este es un buen punto. Porque por eso les planteaba que es un sacrificio de todos. De todos. Aquí hay sitios donde estos sistemas de seguridad, que por la misma falta de un Estado comprometido con proteger al ciudadano, obligó en algunas zonas donde debe estar abierto a poner portones. Y es más, muchas, hasta muertes han habido. Porque alguien reclama, y usted, ¿por qué tiene este portón aquí? Si esta es una calle de circulación para todo ciudadano y no. Y hay su guardia ahí porque el ciudadano contrató para autoprotegerse. Involucramos nuevamente al alcalde Wilmer. ¿Cómo van a buscar un entendimiento? Porque usted ya adelantaba que sí lo van a buscar por el tema del Trans 450, pero esto de los portones seguros. Mira, yo creo que para entender la movilidad de la ciudad hay que tener personas especialistas. Don Jorge planteaba algo. ¿Qué vamos a contribuir nosotros? El mismo sistema de pago electrónico le da estudios donde las horas que usted tiene, porque todo cae en un sistema, donde los vehículos tienen más movimiento y va más lleno, y en las horas que tienen menos movimiento. Entonces, digamos, si en Tegucigalpa hay 1.480 buses
¿Se imagina usted que de las 1.480 legales? Sí, legales. Pero ahí ilegales. Sí, también. ya vamos a hablar de ese otro tema, que el transporte está. Sí. Pero de 2.480, usted en las horas que no necesita... Perdón, ¿y taxis cuántos hay? Hay 10.000 casi. 10.000 blancos. Blancos, más los otros que... Más los otros. Los es que aquí hay dos Honduras. Los multicolores que son. Así es. Pueden ser 50.000. Entonces, mire, para descongestionar la ciudad hay que hacer una política de movilidad. ¿Qué significa? Usted no puede estar promoviendo desde el mismo Congreso Nacional o desde el mismo gobierno el tema de congestionar las ciudades. Se lo explico por qué. El gobierno anterior tenía ese tipo de política y hoy lo volvieron a... Este nuevo Congreso lo volvió a aprobar. La ley de importación de vehículos. Si usted lo ve desde un punto de vista, hay que traer carros viejos, que no tengan un techo de año. Entonces usted lo que promueve es que las ciudades se llenen de vehículos y usted no tiene calles. Entonces usted debe de tener una política clara. Hoy el parque vehicular, las carreteras que tiene Tegucigalpa solo tienen capacidad para 250.000 vehículos. Vaya y pregúntese al encargado de movilidad. Tenemos 625.000 vehículos ya. Y con este nuevo decreto, oiga, vamos a estar en este programa el otro año y le voy a decir, estamos en 750. Perdón, ¿me incluye las motos en ese...? No, ahora no. Estamos hablando de los vehículos. Estamos hablando de vehículos de 4 o más ruedas. Así es. Entonces, ahora viene. Aquí no hay una política de regulación de las motocicletas. Que mínimo debe ser que una persona que tenga su motocicleta, para irla a comprar, como en otros países, tiene que tener primero 6 cursos o 5 básicos de manejo de motocicleta. Aquí no. Aquí ¿cómo es? Discúlpeme por mencionar, haciendo publicidad, o estas que venden, usted lleva 1.000 empiras de prima. Y ya sale con su vehículo. Sale con su moto. Ahí no le preguntan si usted tiene licencia, si sabe manejar. Usted ve, eso es un moto ya. Y pague 300 semanales. Entonces tenemos un desorden que lo que contribuye es más desorden. Hay que hacer una política que deba de ver todo esto, ordenar lo que ya tenemos e ir abriendo la llave de a poco. Todo el mundo tiene derecho a superarse, todo el mundo tiene derecho a tener su vehículo, todo el mundo tiene derecho a tener su motocicleta, pero de una forma ordenada. Es que, miren, en otros países se hace así, no es la gran cosa, no nos estamos inventando absolutamente nada. Entonces el gobierno debe de ver, seguirá invirtiendo esa cantidad de millones que mencionan en temas en el hospital escuela para que estén atendiendo solo a muchachos que andan en motocicleta y que pierden la vida y algunos se fracturan. Usted sabe ese costo que tiene para el Estado. Seguirá la alcaldía municipal dando permiso a edificios que tienen 50 oficinas y esas oficinas, si usted le pone 2 vehículos por oficina son 100 y le dan permiso a ese edificio con un parqueo de 50 vehículos. Entonces, desde todo punto de vista... Después esos vehículos se quedan en la calle. Entonces, usted ya va entendiendo cuál es la problemática. No es solo que mejoremos el servicio de transporte público. Hay que hacer una política para descongestionar y regular lo que ya está. Cuando ya ordenemos lo que ya está, hay que dar pasos firmes en seguir construyendo más calles. Las motocicletas, se lo digo, deberían de tener un carril exclusivo para salvar vidas de 5:30 de la mañana a 8 de la mañana y que después de las 8 de la mañana solo puedan circular. En algunos casos, ¿cuáles serían los casos? Lo hacen en otros países. Los que van a dejar de dar entregas de encomiendas, ellos. ¿Por qué? Porque si el fin es que yo necesito llegar a mi trabajo en mi motocicleta, está bien, pero yo entro a las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que sucede hoy? Usted ve las motocicletas a todas horas del día. Hay personas que andan, mire, hay 10.000 motocicletas casi aquí en Tegucigalpa. 10.000 en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. ¿No serán más? Anda, el último recuento que teníamos eran 10.000. Y siguen importantes. Bueno, quizás vemos más por los que llegan en las zonas de dormir de Tegucigalpa. Llámese El Chimbo, Santa Lucía, Tatumbla, Santana. Y aquí entre nosotros mismos hay un gran problema, ¿va? También, que nosotros mismos somos profanadores de ese congestionamiento. Porque imagínate, vaya, por ejemplo... Bueno, ustedes en su caso les critican porque ya hemos visto, y esta es una cosa frecuente, que un conductor de un autobús, si alguien le hace parada en un lugar que ahí está esperando, él se para, no le importa lo que tiene atrás. Y pero usted ve algo, usted vio algo, usted dijo algo.
Usted se ha hecho la pregunta y pregúnteselo al nuevo alcalde o pregúnteselo al Aldana. Solo hágale esta pregunta. ¿Cuántas estaciones de buses creó Aldana en los últimos 4 años? ¿Y cuántas va a crear? Ninguna. ¿Cuántas creó Aldana? Ninguna. 5. 5. ¿Cuáles son? Mire, una que está en el anillo periférico en Luarque, que usted la puede ver, que se acuerda cuando va a la Fuerza Aérea, que ahora no es ni Bahía, sino que se ve el tercer carril, como para que se metieran y que nos dejaron que los buses se pararan cuando van hacia arriba y cuando va la otra que está hacia el otro lado. Esa es una. Esa es una. Hicieron una aquí en la San Miguel. Cuando usted viene del Chimbo, cuando viene de acá del Molinón hacia arriba, ahí hicieron otra. Hicieron una allá por la Torocagua. Y las otras no me recuerdo. Pero ¿cómo 5? 5. Sí, pero le hago la pregunta. Usted ve que el conductor se para ahí. Pero usted ve que el peatón se detiene ahí. ¿Cómo vamos a tener una cultura de que usted como usuario sepa que tiene que ir a la bahía y el bus sepa que tiene que ir a la bahía si la bahía no existe? Entonces, mire, son políticas que se deben de crear. Nosotros siempre hemos dicho algo. Gobierno central y gobierno municipal deben de trabajar de la mano, en conjunto, en temas de movilidad de las ciudades. Hago la pausa y ya venimos con más aquí en Al Banquillo. Bueno, tenemos pendiente lo de la denuncia en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Por cierto, hay muchos permisos. ¿Cada cuánto se renuevan los permisos de operación? Bueno, nosotros tenemos que el permiso, hay uno que se renueva cada 10 años y otro que cada 2 años. El permiso son 2 cosas, el permiso y el certificado. Al final tiene una mora todos los gobiernos, que tenemos más de 15, 16 años que no tenemos permisos actualizados. Tenemos las solicitudes presentadas, no han podido terminar de los expedientes. Óigame, yo creo pero algunos sí se los dieron, han denunciado en los últimos... Es que los nuevos son los fáciles de dar. Los nuevos son los de imprimir, firmar y ahí van. Entonces, ¿los nuevos es con algún color de bandera entonces? No, con un código QR, pero al final... No, me refiero a que si lo pide alguien del partido que esté en el poder, al final es por eso o es con coima, ¿cómo es la cosa? No, ahí es con temas políticos, ¿verdad? Yo quiero ser bien transparente. Yo soy transportista y usted me busca que si el gobierno a mí me entregó, me regaló o me dio alguna concesión, ninguna. Yo tuve que comprárselas, se lo digo transparentemente, a personas que los políticos se las dieron y que las vieron como un negocio, me las dan hoy y ahí después la ando vendiendo como naipe, porque no me interesa el transporte. Entonces yo así me hice de mis concesiones. Entonces por eso se los quiero aclarar, que mucha gente dice, es que ellos solo quieren para ellos. No, yo tengo recibos a las personas que las compré, con préstamos bancarios. ¿Y cuánto cuesta un permiso ya así de una segunda mano, por entenderlo? Bueno, andan en este momento, los de taxi andan baratos, entre 80 y 100 mil empiras, los números de taxi. Las concesiones de transporte andan en un valor que no es un valor, es un valor que le damos nosotros como transportistas porque que creemos que eso cuesta, pero no hay nada que lo diga. Pero eso es legal, eso lo permite la ley. Fíjense que la ley tuvo una modificación, que las concesiones podían servir hasta de título bancario. Entonces, al final, eso se ha hecho no de ahorita, eso ha existido siempre. Se lo quiero decir, mi mamá tuvo unas rutas para el Alemán en los 80, 90, y allá le compro la ruta, siempre ha sido así. Es una lucha que la gente quiere trabajar. Y si usted ve, las personas más de escasos recursos son las que buscan tener su taxi para subsistir. Usted va a ver en esos barrios y colonias un montón de taxis, porque hay mucha gente que no tiene empleo y la gente busca comprar su taxi para subsistir. Pero esto se ha venido corrompiendo desde el mismo Estado, desde mismo las instituciones. Cuando nosotros decimos de la piñata, la piñata, ¿sabe cómo inicia? En el gobierno anterior, con el tema de los inmigrantes. Vienen y se inventan que no, que vamos a hacer una ruta de Danlí al Paraíso. Aquí. Por cierto, que debe ser objeto de una profunda investigación los traslados que hacían de los puntos fronterizos del oriente, que es por donde más entraron, hasta el occidente. Pero se daban como concesiones, porque se les daba un permiso eventual, que la ley dice que es que si don Jorge es empresario de transporte o uno que tiene servicio contratado, usted lo contrata y le dice, lléveme a Trujillo en una excursión, yo voy y solicito el permiso eventual para esa única vez. No, ahí se hicieron. Y después de eso, ahí es donde está esa piñata. Bueno, ahí hay una parte de la piñata. Entonces, ¿qué hicieron? Ya después, no, como ya la gente tenía los buses, los amigos o correlinarios tenían los buses, ¿y ahora qué hacemos con estos buses? ¿Cuál era la forma de que siguieran trabajando? Darles las concesiones. Vemos unas rutas nuevas que se dieron de que los compañeros de Olancho, don Leonel Zúñiga, que le mandamos un mensaje, nos dan la información.
está desde Cantarranas, Olancho, San Pedro Sula, que nunca había existido. O sea, les pusieron una competencia. Así es. En el acto. En el acto. ¿Por qué? Porque el correligionario tenía el bus, como estuvo hablando de inmigrantes, ya no tenía dónde meter los buses. Igual, da pena decir que una abogada me dice, fíjese que estoy en el instituto y estoy a la par de una dirigente del Libre y le van a entregar 30 concesiones de taxi ahorita. 30. Mire. ¿Para qué ciudad? Para Tegucigalpa. Tegucigalpa. Sí, entonces le digo, deberíamos de conseguir la información. Entonces nosotros vamos a ir a impugnar, no porque somos egoístas, sino que lo que estamos proponiendo es que verdaderamente se ordene el transporte público y si en algún momento, cuando se ordene el transporte público, llámese buses y taxis, mototaxis, y quieran otorgar concesiones, óigame, se lo digo públicamente, y yo sé que este programa queda grabado, que se le dé, pero que se le dé con justicia social. ¿Por qué decimos con justicia social? Porque se lo dan a personas que no les interesa tener transporte, les interesa que las den, porque es como un cheque del portador para irlas a vender. Para negocio. Para negocio. Entonces sí que se los den, esos números de taxis se lo hubieran dado a los más pobres, a la gente que sí tiene un carrito y quiere trabajar. Entonces hay que hacer una verdadera política de que no es que los transportistas... ¿Y cómo es ese proceso de impugnación que ustedes anuncian? ¿Es ahí mismo en el instituto? Ahí en el instituto para que se revisen si fueron otorgados conforme a lo que la ley ya dice, cómo se debe dar, si pasó el estudio socioeconómico, si había necesidad, si no había sobresaturación de concesiones en las ciudades. Entonces en eso nos vamos a facultar, ya el abogado, nuestro cuerpo de abogado está trabajando en eso. No es ser egoístas, es buscar que las cosas se hagan correctamente. Aquí yo miro de que esta situación de todo el alza de números en todo aspecto, en buses, mototaxis, taxis, esa cuestión es la que viene a proliferar más. Tienen que salir esos 500 o 600 números, tienen que andar más carros. Entonces ahí tenemos grandes problemas. Ahora, ¿cómo es la relación o cómo han estado los contactos con los miembros del Instituto del Transporte Terrestre? Aquí siempre se ha cuestionado también que en esos cargos ponen personas que no tienen el conocimiento de lo que es urbanización, transporte, movilidad, etcétera. ¿Qué de los nombramientos de afuera? ¿Son correctos? Yo pienso ¿Saben que ustedes quiénes son? ¿Los conocen? ¿Han estado en el sector? ¿Son accesibles? Porque ese es otro punto fundamental también. Para mí los tres son accesibles y los tres conocen. No un conocimiento de todos amplio, pero sí saben lo que es el transporte. Diferente a los tres que estaban anteriormente. Esperemos nada más sentarnos con ellos y que escuchen los lamentos que llevamos y las peticiones que queremos que realicen. Por cierto, en las últimas horas el gobierno confirmó el subsidio que va a continuar. Son 1.080 por unidad. Ahorita tienen que haber, como dije al inicio, un estudio de tarifas, porque ya tenemos 5 años desfasados. Si nos vamos a la regla tarifaria con los valores que tenemos en todos los gastos operacionales, tiene que estar súper más arriba. ¿Cuánto es una eventual revisión a presentar? Bueno, nosotros tenemos que verla así, como la vimos en marzo del 2002, con doña Xiomara. 2022. Aquí hay 2022. Aquí tenemos que verla ahorita, con este gobierno, para ver cuánto arroja. ¿Cuánto presentan eso? Porque este es otro punto también que genera esa alerta en el usuario. Nosotros ya lo tenemos listo, pero el instituto tiene la fórmula. En la ley está la fórmula para que la aplique. ¿Y qué establece la fórmula? Porque actualmente el arreglo es 3 lempiras promedio por pasajero. Bueno, ahí tienen que promediar el costo actual de todo el consumo para mantener una unidad y así mismo te va a elevar esos 3 lempiras. Ahora, y si se quita eso, el gobierno ha dicho que el subsidio sigue, pero si vamos a una tarifa real, ¿de cuánto hablamos? Bueno, ahí es el estudio, pero nosotros, sin embargo, en la pedido pasado arrojaba 19.50 y por no ser groseros con el pueblo y con el mismo gobierno, se quedó en 16, pero 19.50 arrojaba el estudio en ese tiempo. ¿Te imaginas ahorita haciendo el estudio real? ¿A cuánto arrojaría? ¿Seguro? Bueno, yo creo que hablar del tema, y me gusta que me da el espacio para explicarle el tema de la tarifa.
la tarifa debe revisar cada 6 meses. Vuelvo a lo mismo. Como los gobiernos no tienen el conocimiento, usted le va a decir, estos transportistas quieren más dinero. Mire, en todo esto está el gobierno, el sector transporte y los usuarios. En todo lo que se llama transporte público. El gobierno debe hacer las revisiones. Nosotros como empresarios debemos mejorar el servicio. Estamos claros. Al hacerse las revisiones y cobrar la tarifa real, nosotros proponemos tener el servicio que hoy hablamos en este programa. Al final, cuando usted no cobra lo justo para mantener su negocio decae. El negocio va hacia abajo. Eso es lo que usted mira hoy en la calle. Con el nuevo sistema de transporte que estamos queriendo implementar este año 2026, ahí mismo darán el estudio de movilidad, cuál debe ser la tarifa real. ¿Cómo se saca la tarifa? Por medio de un IPK. ¿Qué va en ese IPK? Costos de combustible, el valor de las llantas, el aceite, el costo de la unidad de transporte. Yo creo que si queremos tener un servicio de transporte diferente, yo creo que debemos de mirar a lo justo para el usuario, lo justo para el empresario de transporte y lo justo para el gobierno, que todos nos sintamos bien con el nuevo sistema de transporte y que sea lo que el pueblo espera. Yo creo que hay que quitarnos de la cabeza eso de solo de tarifas. Sí decir que nosotros como empresarios de transporte esperamos que este año 2026, ya ven lo que le estoy diciendo, le mostremos al pueblo capitalino mínimo 2 rutas de transporte, que es lo que queremos hacer en todas las ciudades, que usted como periodista lo pueda ver. Ya mire, ya estamos cansados de estar viniendo a programas. Nosotros estamos proponiéndole al gobierno. O sea, tener un piloto operando. Operando, pero un piloto que va a ser la réplica que se manejará en toda la ciudad. Usted dijo algo, aquí hay que sacrificarnos todos. Se va a tener que sacrificar en algún momento el gobierno. Nos vamos a sacrificar nosotros, porque vamos a hacer una inversión. Y si el gobierno decide o seguir subsidiando o absorber el incremento del nuevo sistema, entonces o lo hará el sacrificio del usuario. ¿Qué queremos demostrar? Que las cosas se pueden hacer cuando se quieran. Y esto es lo último que quiero decir. ¿Cuánto le puede costar al gobierno? Para que usted que me mire en su casa sepa. Solo poner los recursos, buscar los recursos a una tasa de interés baja para que el sector transporte pueda acceder a esos créditos. Una ley de que las unidades de transporte y el sistema de tecnología no paguen impuestos, que vengan exonerados, porque no son vehículos privados, son públicos, que nosotros es para servicio público. Y tener un marco legal de movilidad en las ciudades para que se respete la alcaldía, el instituto, los transportistas y el gobierno central, y que esté en ley lo que se quiere hacer para que nadie se quiera salir de ese marco legal. Vamos a una pausa y ya venimos aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo. Bueno, partamos ahora de la realidad, porque lo otro es una propuesta que esperamos se cumpla. Seguridad. Hay nueva redistribución de mandos en la policía. Tiene que intervenir tránsito, policía preventiva, policía militar y del orden público, con una dependencia de la Secretaría de Defensa. ¿Qué van a solicitar de forma puntual a Gerson Velázquez y a Rodríguez Buchar y al Ejército? Bueno, la Policía Nacional tiene que habilitar un video wall que le va a ayudar a ellos a disminuir sus costos de operación y darle seguridad a más de 700,000 hondureños que viajan en transporte, capitalinos que viajan en transporte público a diario. ¿Por qué tienen que habilitar ese video wall especial para el transporte? Usted con 20 policías, 15, pueden monitorear 1.400 buses. Óigame lo que le estoy diciendo con este sistema que proponemos. 1.400 buses y usted va a estar monitoreando la seguridad de 600,000 usuarios que viajan en el transporte todo el día. ¿Cuánto van a economizar ellos? Con solo poner 20 policías que estén vigilando este centro de seguridad del transporte público. Ellos deben de también tener mapeada la ciudad, que lo hemos visto que lo tienen, y tener patrullas en motocicleta, cámaras y videos para ser efectivos. Todos estos proyectos que han iniciado en todo el mundo, la Secretaría o la Policía Nacional es la que más se empapa, porque tiene que ser efectivo, rápido, cuando existan este tipo de acontecimientos que se van a dar.
Pero cuando hay efectividad, entonces el delincuente se va alejando de asaltar en el transporte público porque ya queda grabado en una cámara, porque la policía lo captura o porque ya saben quién es. Entonces, mire, hay que usar la tecnología a favor. Pero de este sistema, ¿cuánto tenemos? ¿O hay que instalarlo? Es que, mire, le comento. El sistema que nosotros pondremos de las cámaras, lo único que se tiene que hacer es un espejo donde la Policía Nacional lo quiera. ¿Qué significa? El espejo para que ellos puedan ver y ellos puedan monitorear. Esto viene, nosotros vamos a comprar las cámaras y ellos tienen que poner su personal, tienen que poner el video wall y el sistema de reacción. Eso es lo que pone la Policía Nacional. Ellos les dicen, hablando del Estado, entramos en este proceso, ¿en cuánto tiempo está operando ya? Porque es el otro hecho de que la propuesta aquí pinta bien, pero que sea efectiva en campo, ¿en cuánto tiempo? Bueno, con las empresas tecnológicas que hemos hablado, si hay voluntad del gobierno central, para instalarle a 200 buses nos tardamos 5 meses. O sea que a finales de año debería estar operativo. Si el gobierno central del apoyo, la Policía Nacional del Apoyo, y sentamos las bases sólidas para hacer eso, yo creo que este año 2026 podemos estar viendo las rutas piloto o más de 200 buses con tecnología y unos buses ya modernos, nuevos también, para que la gente empiece a apreciar. Actualmente de los buses que circulan en Tegucigalpa, ¿hay algunos que tienen ese sistema o no hay? Sí, tenemos más de 52, pero no tenemos donde... Tuvimos un problema con el gobierno anterior. La ruta Tilarco de la Sosa le pusimos a 52 unidades de transporte. Pero nadie recepcionaba. Pero nadie recepcionaba. Entonces los delincuentes se reían. Y bueno, si nosotros les enviamos a sus programas de Canal 3, ¿se acuerdan unos videos que uno de ahí salieron? Pero es difícil que si no hay una reacción, si no hay quien lo capture, entonces el delincuente dice a cámara, se mofa. Entonces, por eso son sistemas integrales de seguridad que se deben de construir. El tema del Trans 450, que eso puede ser otra solución que han planteado a Juan Diego. Bueno, él nos ha planteado a nosotros más bien, que él dice... Él lo quiere rehabilitar. Él lo quiere habilitar, pero yo pienso de que para habilitar el Trans 450 no es de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que deben de hacer, pero nosotros podemos estar listos en brindarle unidades para correr en ese sector. Aquí lo que se requiere es voluntad, y él, si la tiene, puede comenzar a hacer o a planificar ya cómo va a ser el tipo de abordaje, porque es el problema que existe en el Trans 450, que no tiene la manera de cómo abordar las unidades en el centro de los carriles de las vías que son prácticamente para que corran los carros particulares, ¿no? Ahora, ese Trans, ¿cómo está? Ustedes que tienen la experiencia, ¿es operable en realidad o traer estos buses articulados va a traer mucho más dolor de cabeza que el que tenemos hoy, Jorge? Pues para mí no hay necesidad de tener buses articulados. ¿Funciona? ¿Puede volverse operativo con el autobús que normalmente vemos nosotros en la ciudad? Un bus normal exclusivo en los carriles te daría la rapidez de llegar en el tiempo del Estadio Nacional a la Universidad Autónoma o del estadio a Ciudad Kennedy. Entonces aquí, con tal en los carriles exclusivos y que paren solamente en las estaciones, en 7 minutos puede estar un pasajero de origen a destino. ¿Y de la Policía de Tránsito qué esperan? Porque ha sido un reclamo casi que permanente en los últimos años, porque no se ven. Hemos tenido tantos problemas y siempre nos hemos reunido con los directores que llegan a Vialidad y Transporte, pero ¿qué sucede? Solo llegamos nosotros, nos reunimos, planificamos y lo cambian. Entonces no hay un avance para poder significativo, para decir, bueno, esto ya quedó en pauta, lo vamos a realizar. Entonces ahí es donde hay un problema de desfase en la comunicación y el seguimiento de los proyectos que se canalizan por medio de ellos. Yo pienso de que aquí, como tú lo dijiste hace un rato, se requiere integrar el Ministerio de Seguridad, la Policía de Tránsito, que ahora es Vialidad y Transporte,
lo mismo también el Instituto del Transporte, el Congreso Nacional, el Ministerio Público y nosotros los transportistas. Muy bien, gracias. 30 segundos, Wilmer. A viabilidad y transporte yo le solicitaría que apliquen verdaderamente lo que dice la ley, que todo el dinero que entra de las faltas, de las esquelas que hacen, se aplique en rotulación, en campañas de incentivo para los accidentes viales. No se hace así. Lo utilizan esos recursos para otras cosas y no son pocos recursos. Llegan hasta 190, 200 millones que yo creo que se deben de invertir conforme a lo que la ley dice. Muy bien, gracias. Wilmer Cáliz y Jorge Lanza han estado con nosotros al banquillo. Muchas gracias.